compañeros? Buenas tardes. Aquí de nuevo acompañándoles en su proceso de aprendizaje. Yo como simplemente en parte a veces guía, ¿no? Orientándolos en algunos detalles. Pero recuerden que el proceso de aprendizaje está en ustedes, ¿no? Repito, yo los voy a guiar o los sigo guiando en algunos detalles, les hago preguntas, hacemos aquí ejercicios, pero si ustedes quieren aprender, pues tendrán que agarrar los libros, hacer ejercicios, hacerse preguntas, analizar los problemas o situaciones de la vida cotidiana. Y de esa manera, pues ustedes irán adquiriendo conocimiento. ¿Sí? Podemos decir que incluso yo podría ser una de su criado, ¿no? O a veces hasta su criada podría ser yo aquí, sirviéndoles, ¿no? Y la verdad que lo hago con gusto. Y bueno, pues aquí seguimos, ¿no? La clase pasada, o lo último que nos quedamos, recordemos que fue, hicimos un ciclo, ¿sí? Un ciclo en el cual teníamos una compresión adiabática, después teníamos una expansión isobárica, después una compresión isocórica y finalmente una compresión isobárica. Ajá. Bien. Y entonces ustedes trabajaron con ese ciclo, lo plantearon, trabajaron con él y obtuvieron la energía interna o el cambio de energía interna en todo el ciclo, el cambio de entalpía en todo el ciclo, obtuvieron el calor de todo el ciclo y el trabajo en todo el ciclo. ¿Ok? Ahora, veían que en todo el ciclo delta U ¿sí? Era 0 y lo mismo que delta H. En el caso del trabajo y del calor para todo el ciclo eran iguales, ¿no? O por los decimales estaba muy parecido o ligeramente diferentes, pues, pero en esencia son iguales. Bien, esto que hicieron y que vamos a seguir retomando en esta sesión, porque bueno, vienen calientitos, vienen entrenados, entonces quiero hablarles un poco acerca de los ciclos, ¿sí? Bueno, si bien en la naturaleza tenemos ciclos, por ejemplo, el ciclo de carbono, el ciclo del azufre, el ciclo del fósforo, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del agua, ¿sí? Que bueno, a nivel natural, por ejemplo, en el caso del agua, pues tenemos esta situación en donde se evapora el agua de los cuerpos de agua, llega a la atmósfera, se condensa, y una vez condensado y cuando se acumula suficiente agua, se otra vez precipita, ¿no? Y vuelve a llenar los cuerpos de agua, a humedecer la tierra, el sol calienta estos cuerpos de agua, el suelo con agua, o toda la vegetación, y viene otra vez este proceso de evaporación, etcétera, ¿sí? Ahora, ahí vemos un ciclo, netamente, así como ustedes hicieron su ciclo, en la naturaleza está el del agua, que ahorita estamos describiendo, y es curioso porque el agua se expande a la hora de que sube en forma de vapor, y cuando se condensa es como si fuera una compresión, vamos a decirlo así. ¿Ok? Y cuando se condensa, enfría el ambiente, ¿sí? Ya lo vamos a ver un poco más adelante, de tal manera que entonces hace intercambios, ojo, hace intercambios de calor con, bueno, en la misma atmósfera, en el suelo, en la vegetación, en en los edificios, en las casas, en las ciudades, ¿sí? Entonces, el agua, al hacer este proceso de
precipitación, evaporación, condensación, otra vez la precipitación, pues hay una liberación y absorción de calor, ¿sí? Lo mismo que ustedes vieron en el último ejercicio, en donde había absorción de calor, liberación de calor, y eh, una elaboración de trabajo, ¿sí? Hacia el universo. Ahora me preguntará por ahí esta, esta Rachel, Brenda Rachel, eh, bueno, en el caso del ciclo del agua, ¿dónde podemos encontrar el trabajo? ¿Sí? Porque dice, bueno, no veo motores, profesor, en la naturaleza, en las montañas, no veo motores. Saludos, Brenda. Saludos también a Lourdes, a Fernanda, a Araceli. También saludos, Araceli. No me olvido de ti. Entonces, viene la situación en... Entonces, el trabajo, profesor. ¿Cómo hace el agua el trabajo en la naturaleza? Bueno, ahora, si bien no hay un motor, ¿sí? En donde el agua, pues, lo empuje, el trabajo está en el hecho de que va desgastando la corteza terrestre. ¿Sí? Entonces, ahí el agua está efectuando un trabajo durante todo este ciclo que está haciendo sobre la tierra. ¿Ok? Entonces, bueno, este desgaste de las rocas o el hecho de que en los ríos pues van haciéndose más hondos los cauces, pues tenemos que dar como resultado que bueno, se forman los cañones, que después va a ser hábitat para aves, para peces, o se forman planicies aluviales en donde pues se concentran los nutrientes y pueden crecer las plantas, porque pues, ahí se concentran los nutrientes que se arrastraron. Entonces ese trabajo influyó para que se formara tal cosa, ¿no? O por ejemplo, en el caso de este mismo desgaste que les menciono de las rocas o de las montañas y que arrastran nutrientes hacia la parte baja, en las marismas, ¿no? En los deltas de los ríos, pues todos esos limos hacen que pues se establezcan los manglares y en los manglares crezcan los peces y los camarones y después los camarones sean consumidos por los humanos, ¿no? Entonces vemos que este trabajo tal vez que a simple vista pues no lo vemos, ¿sí? Y no lo analizamos desde un punto de vista termodinámico, que es el desgaste de la roca, el desgaste de las montañas, pues trae como consecuencia un enriquecimiento a la postre en la parte baja de las aguas, de los suelos, de los deltas, que da un crecimiento de la vida y que los peces y los camarones ahí van a ser después consumidos por el humano. Entonces vemos que todo este intercambio de energía que existe, por un lado, les comentaba, la absorción o liberación de calor cuando el agua se evapora, se condensa, y el trabajo hecho también por el agua al desgastar la roca, los suelos, que también ahí está involucrada la energía, por esto que mencionábamos del trabajo. Entonces, trae como consecuencia que en el ambiente, pues, esté presente toda esta energía que se libera y que se absorbe. Y bueno, hay un equilibrio, ¿no? Cuando no sucede o cuando se altera esto, pues es cuando vienen los desequilibrios, ¿sí? En los ciclos y falla pues el ciclo del carbono o se acumula más en un lado y en otro no. Lo mismo sucede con el agua o por ejemplo en un motor funciona con un ciclo, pues tendremos que si no funciona bien el ciclo, pues hay un desequilibrio y no funciona el motor. Ok, entonces siempre tiene que haber un equilibrio, ok. Ustedes como ingenieros de sistemas ambientales o ingenieros ambientales, aquellos ingenieros químicos o las personas que estén viendo el video, pues deben de, biólogos también,
tendrán que ser conscientes de que en la naturaleza esto que estudiamos en el pizarrón, en el salón, está presente continuamente, ¿no? Y ser conscientes de cuidar lo que tenemos para que no exista ese desequilibrio, ¿ok? Y que a nivel termodinámico, pues, se presenta este desajuste y por lo tanto nuestra afectación como humanos y a otra vida, ¿no? A los animales y a las plantas. Bueno, después de esta reflexión, ahora vamos a ver qué sucede um, con los ciclos planteados por el hombre, ¿sí? Esto que sucede en la naturaleza y que ya platicamos, ahora el hombre retoma en parte estas propiedades encontradas a lo largo de la historia, como la capacidad calorífica, la entalpía, la energía interna, los procesos isobáricos, isocóricos, isotérmicos, adiabáticos, y los aprovecha, ¿ok? Bueno, ahora, construye sus propios ciclos. Uno de los primeros en estudiar un ciclo y que lo plantea fue Carnot, ¿sí? En donde, bueno, así como ustedes tenían su expansión, compresión, etcétera, isocórica, isobárica, lo que sea, así también Carnot, este ingeniero francés o ingeniero militar francés, bastante joven, se interesa por el funcionamiento de las máquinas térmicas. Aquí hay algo interesante, o esta palabra es interesante, las máquinas térmicas, y empieza a decir, bueno, ¿cuál sería el ciclo o la forma en que una máquina obtendríamos la mayor cantidad de trabajo, ¿sí? Si nosotros le agregamos energía? ¿Ok? Bueno, porque para esto debemos ser conscientes de algo. Imaginémonos un bocho, ¿sí? Ahorita seguimos con Carnot. Imaginemos un bocho, ¿sí? Un bocho, o un carro sencillo, bastante práctico y resistente. Para que funcione, necesitamos suministrar energía, ¿no? Es decir, le compramos gasolina y la energía térmica o la energía química almacenada en la gasolina a la hora de hacer una combustión libera energía que hace que se mueva el bocho, ¿ok? Ahora, pero no toda esa energía que el bocho consumió, no toda se usa para mover al bocho, ¿sí? Es interesante saber, ahí se lo dejo a tarea a Alfredo, que investigue cuánto pesa un bocho, ¿ok? Incluso también Araceli puede buscar eso. Entonces, toda esa energía necesaria para mover toda esa masa de fierro, de plástico que tiene el bocho, más las personas que están adentro, ¿ok? Entonces, tienen que hacer un trabajo, o sea, tiene que efectuar un trabajo para mover todo eso, ¿no? Todo esos kilos que están ahí parados. Entonces, lo ideal es que toda esa gasolina que estamos comprando y que tiene energía sea aprovechada para mover al bocho. Sin embargo, repito, no toda la energía se aprovecha. Ahora, ¿por qué? Me dice esta Mariana. ¿Por qué, profesor? Me dice Mariana. Bueno, tan solo cuando están dando un carro o incluso cuando se paró o está ya estacionado, toque en el cofre, se siente caliente, ¿no? Ahí energía calorífica fue desprendida o ha sido liberada y entonces tenemos un porcentaje de esa energía liberada por calor. Otro porcentaje de energía fue la que se usó para mover el automóvil, ¿ok? Entonces, tenemos ahí un motor que es ineficiente, ¿sí? Actualmente todos los motores de los carros no son eficientes como lo planteaba Carnot o lo que quería Carnot, ¿sí? Imagínense poder tener un automóvil en donde ustedes
supongamos que el combustible sea agua, supongamos, ¿sí? Entonces, meten agua y todo ese kilogramo o litro de agua que ingresen les da toda la energía suficiente. Sin embargo, pues hay pérdidas por fricción, hay pérdidas de calor, como les decía, ¿sí? A la hora de que se rompen los enlaces de la molécula, ya sea por una combustión, una electrólisis, en el caso del agua que estamos hablando, pues partes de energía se tiene que liberar por calor y entonces también hay pérdidas de energía. Entonces eso nos va disminuyendo la eficiencia del motor. ¿Ok? Lo ideal sería construir motores, y es lo que plantean los ingenieros mecánicos, automotrices, y por qué no, hasta algún que otro ingeniero por ahí ambiental, un ingeniero químico interesado en los motores, ingenieros electrónicos que controlan la entrada de combustible y la salida de emisiones. Entonces, vean, los motores son un sistema termodinámico bastante interesante, ¿sí? Bastante multidisciplinario, que hace que varios profesionales pues estudien la forma en cómo eficientar un motor o combinar motores para maximizar la eficiencia del trabajo que ejerce este motor en el automóvil, ¿sí? Bueno, o aprovechar ese trabajo. Entonces, este es un campo actual, ¿no? No en balde las automotrices o las compañías de carros, pues involucran investigación en esto, bastantes recursos económicos, con el fin de hallar ese motor, ¿no? De acercarse a esa eficiencia que planteaba Carnot, ¿no? O que quería Carnot en el siglo XIX. Entonces, decía Carnot cuando estudiaba las máquinas térmicas, bueno, yo deseo plantear un ciclo en el cual pues tenga un proceso isotérmico, después un adiabático, un isotérmico y finalmente un adiabático, ¿sí? Que quede como un cuadrado, pero un poco deformado. Ya después lo dibujaremos, ¿sí? Entonces decía, bueno, de esta manera yo puedo obtener la mayor cantidad de trabajo. Claro, esto es ideal, ¿sí? El ciclo de Carnot es ideal, ¿sí? No existe. Ahora, antecesores a los actuales automóviles, ¿sí? Y que después y que precedieron a Carnot, como Otto, si no recuerdo, tenía un origen germano, también Diesel, pues plantearon unas modificaciones al ciclo de Carnot y que hacían viable técnicamente la construcción de un motor que tuviera movimiento y que por lo tanto aprovechara para hacer trabajo. Ahora, no fue factible construir el ciclo de Carnot debido, bueno, primero por las pérdidas de calor, ¿sí? Y en segundo lugar, porque no hay procesos, porque bueno, para esto Carnot planteaba procesos isotérmicos en su ciclo. En la realidad no hay procesos isotérmicos, ¿sí? O que mantengan una temperatura constante. Entonces, tan solo por eso, ya el ciclo de Carnot no pudo concretarse, o no se puede concretar hasta el momento. No sé, por ahí algún ingeniero que se aviente, pero no se ha podido concretar para que se hiciera un motor en base al ciclo de Carnot. Sin embargo, repito, Otto y Diesel, Otto por un lado y Diesel por otro, plantearon modificaciones a un ciclo y plantearon la construcción de máquinas térmicas, ¿sí? Ahora, esto de máquinas térmicas, hace un rato decía que era interesante, y claro que es interesante, porque
vean, ustedes meten calor y obtienen trabajo, ¿sí? Una máquina térmica se fundamenta en eso. Ingresa calor y sacan trabajo, ¿ok? Y sí, efectivamente, ¿no? El hecho de que ustedes metan o ingrese gasolina al interior del motor, se lleva a cabo la combustión, ahí está la liberación de calor. Recordemos las reacciones exotérmicas que liberan calor y bueno, ahí está pues la alimentación de calor al motor. Y nosotros al alimentar calor podemos obtener trabajo, ¿sí? Entonces, este es el fundamento de una máquina térmica, ¿ok? Esto que les menciono es importante porque tanto para los ingenieros ambientales como ingenieros químicos, mecánicos, ingenieros en transporte, les es interés saber cómo un automóvil se puede mover, qué combustible está entrando, cuánto trabajo podemos obtener. Entonces, pues tienen que conocer toda esta parte que estamos mencionando, ¿no? Ahora, otra pregunta que me dice esta Mariana es, profesor, entonces esto que nos está comentando de este calor que entra y que se transforma en trabajo que sale, necesariamente tiene que involucrar una, una denominada reserva térmica o reserva de calor. Sí, efectivamente, Mariana, necesitamos reservas. Ahora, ¿dónde vemos esto muy claramente? Cuando se forman los ciclones, ¿sí? Esto es bastante interesante. Termodinámicamente, un ciclón, lo que tenemos es que estamos en esta época de ciclones. El mar guarda energía, es un reservorio de energía, ¿sí? De calor, ¿ok? Y la combinación de ese calor con la combinación de otras condiciones como los vientos fríos que bajan del norte, ¿sí? Debido a estas corrientes atmosféricas. Entonces, bueno, precipitaciones, es ahí un reservorio de agua fría. Entonces, tenemos que esta combinación va a dar pie, más o menos, ¿sí? Obviamente después se detallará cómo nace un ciclón, pero formará algo que es como una especie de motor, ¿no? Motor bajo el principio de que genera trabajo, ¿sí? Y genera trabajo sobre todo lo que está alrededor de él. Entonces, pues bueno, tenemos estos impactos de los ciclones, de los huracanes, sobre tierra firme, sobre el mar, porque, ojo, existió una reserva de calor. Ahora, ¿a qué me refiero a reserva de calor? Bueno, en el caso del huracán, pues obviamente al mar. El mar que estaba a una alta temperatura. Entonces, una reserva de calor no es otra cosa más que una zona en donde tenemos temperaturas iguales, ¿sí? Y que van a permitir el intercambio de energía con otra reserva de calor que tiene temperaturas iguales. Este es el mar y hagan de cuenta que estamos a 25 grados Celsius. Yo mido una temperatura aquí, una temperatura acá, otra temperatura acá, otra temperatura acá, otra temperatura acá y tengo 25 grados Celsius. Aquí tengo la atmósfera, ¿sí? De la Tierra y yo tengo que aquí hay 15 grados, 15 grados, 15 grados, 15 grados, ¿sí? Es una reserva de calor y esa es otra reserva de calor. Como hay una diferencia de calor entre el mar y la atmósfera, entonces vamos a tener que este flujo de calor que existe aquí va a dar como consecuencia el origen de un huracán. Ahora, lo mismo va a pasar con con un motor de un bocho o de un automóvil a gasolina o a diésel, en donde tenemos que la parte donde se lleva a cabo la combustión, tenemos una alta temperatura,
600 grados Celsius, ¿no? Ahorita por mencionar alguna temperatura. Y la parte donde va a desfogarse esa temperatura, que está a 25 grados Celsius, ¿no? La temperatura ambiente. Entonces, esa diferencia de temperaturas va a dar como consecuencia que en medio exista el movimiento de los pistones y la generación de trabajo. Ahora, me dice esta Mariana y también esta Brenda allá atrás, me dice, profesor, pero entonces esa zona en donde tenemos una menor temperatura, ¿pudiese considerarse como un sumidero de calor? Sí, efectivamente, un sumidero de calor en donde tenemos que de una alta temperatura, entonces vamos a tener transferencia de calor hacia acá. ¿Okay? Este es el sumidero de calor. Recuerden, de la temperatura más alta a la temperatura más baja. Entonces, este va a enviar calor o energía hacia la parte de menor temperatura. ¿Sí? Entonces, es fundamental esto que les menciono. Si yo dibujo en el pizarrón un diagrama de lo que les platico, me quedaría de la siguiente manera. Vamos al pizarrón. ¿Sí? Creo que no se alcanza a ver, pero no. Voy a hacer más abajo. ¿Sí? Yo tengo la reserva a temperatura 1. ¿Ok? Y entonces tengo acá la reserva a temperatura 2. ¿Ok? Como temperatura 1 es mayor que temperatura 2, yo tendré una transferencia de calor hacia acá. ¿Ok? Pero en medio yo puedo tener una máquina térmica, ¿sí? Y la generación de trabajo. Entonces yo aquí voy a dibujar la famosita máquina térmica. ¿Ok? Máquina térmica. ¿Sí? Esa es la máquina térmica, por favor, muchachos. No se les olvide. ¿Ok? Entonces veamos. Piensen. Yo tengo transferencia de calor de aquí hacia acá, ¿sí? Y de la máquina térmica hacia la reserva de calor a menor temperatura. Si lo vemos en el caso de los carros o de los automóviles, tendríamos que esta sería la parte interna del motor en donde se lleva a cabo la explosión y por lo tanto la liberación de energía. ¿Sí? Este es propiamente el motor. Y esta parte es donde sale todo ese calor, que sería la atmósfera. ¿Ok? ¿Qué tengo aquí? Pues trabajo. ¿Sí? Yo estoy sacando W, trabajo. Lo estoy ejerciendo sobre el universo. Ahora, sí, entonces así es como funciona una máquina térmica, jóvenes. Ustedes tendrán que entender a nivel ya de ciclo de Otto, de diésel, cuáles serían las partes, ¿no? En donde tenemos una reserva de calor con una mayor temperatura y una reserva de calor a menor temperatura. Y en el ciclo ya iremos identificando esas partes. Bueno, ahora, nada más como dato adicional. ¿Qué pasa con un refrigerador? ¿Sí? En un refrigerador tenemos lo contrario.
Vean. Ahora, yo estoy haciendo trabajo sobre la máquina térmica, ¿sí? Es por eso de que los refrigeradores en nuestras casas tienen motores. Y lo que están haciendo es hacer trabajo, ¿sí? ¿Hacen trabajo para qué? Para que en el interior del refrigerador, tenemos una alta temperatura, en el interior, este es el interior del refrigerador, entonces la máquina térmica lo que hace es, al aplicarle trabajo, extrae calor de la parte interna del refrigerador y la saca a la temperatura ambiente, ¿ok? Que es la zona donde hay una mayor temperatura. Eh, la, la temperatura dentro de nuestro refrigerador, alrededor de 4 grados Celsius, 3 grados Celsius, es la zona fría, ¿sí? La zona donde estamos, la reserva de calor con temperatura 2, ¿ok? Y entonces ahora vamos en sentido inverso a lo que pasaba con una máquina térmica. En el refrigerador, entonces ahora ingresamos trabajo en la máquina térmica o en el motor, ¿sí? Y se extrae calor de aquí hacia acá. No es gratis que en en la parte de atrás o en la parte baja de los refrigeradores de nuestras casas o por ejemplo de las tiendas en donde tienen las Coca-Colas o algún otro refresco, por no mencionar marcas, perdón, perdón por el comercial, eh, estén calientes, ¿no? O por ejemplo cuando pasamos fuera de estas tiendas de conveniencia, esos que tienen estas 2X, ¿no? No 3X, sino 2X, ¿eh? Ven que tienen estos ventiladores donde sale todo el calor de los refrigeradores, se siente caliente, ¿no? O se siente una alta temperatura. De tal manera entonces que todo ese calor que se está extrayendo de el agua que está dentro del refrigerador, las cervezas, los refrescos, o los alimentos congelados o que están enfriando, todo ese calor que se está extrayendo se está liberando hacia la atmósfera, en donde la atmósfera pues sería la reserva de calor de mayor temperatura. Ahora, algo interesante también, espérame, se me fue ahorita la onda, es sí, cuando ustedes, no sé si ustedes habrán, sí, estoy pensando la idea que les iba a decir, habrán desconectado un refrigerador, o una vez, ¿no? O que se fue la luz, por ejemplo, ¿no? En la colonia. Y luego dicen las mamás, chin, se va a echar a perder la comida, ¿no? O si tienen pocas cosas, pues dices, bueno, pues ya que se quede, ¿no? Si lo dejan así toda la noche o un día sin desconectado, pregunta, ¿la temperatura se mantiene en el interior? ¿Se mantiene a 4 grados Celsius, Grecia? A ver, Grecia, te escucho. Carla. Saludos, Carla. A ver. La temperatura, repito, si dejas desconectado el refrigerador, ¿se sigue manteniendo después de un día a 4 grados Celsius? No. Carla dice que no. Efectivamente, Carla. No se mantiene la temperatura a 4 grados Celsius. Estamos en un refrigerador, bueno, la carcasa es un sistema, o trata de ser un sistema cerrado. ¿Sí? Cuando tenemos las puertas cerradas propiamente, pues. Las portezuelas, ¿no? Cerradas. Mm, se trata de un sistema cerrado, con miras a ser adiabático, ¿no? Es decir, que estuviera totalmente aislado,
para que no hubiera pérdidas de calor. Sin embargo, debido a que no funge como un sistema adiabático, sino más bien como un sistema cerrado, entonces tenemos pérdidas de calor, o mejor dicho, entrada de calor, ¿sí? Porque si en el interior había menos temperatura y en la parte exterior, es decir, en la temperatura de la casa estamos a 20 grados Celsius, pues obviamente va a haber transferencia de energía del exterior hacia el interior, ¿sí? Entonces, este es mi refrigerador, esa es la atmósfera de la casa, y entonces vamos a tener transferencia de calor hacia el interior. De tal manera entonces que cuando yo abro la portezuela después de una noche o después de un día en el que el refrigerador permaneció sin trabajar, pues la temperatura es igual, ¿no? Incluso a veces se llega a sentir un poquito o ligeramente más caliente en el interior, ¿no? Por la humedad y por los olores. Entonces, vemos aquí que si nosotros no le aplicásemos calor al, perdón, calor, trabajo, al motor para hacer esto que está aquí, espontáneamente, ¿sí? Tendríamos una igualación de temperaturas al final, ¿ok? Bueno, entonces, ya les platiqué acerca, bueno, la parte introductoria de lo que son las máquinas térmicas, cómo puede funcionar un refrigerador basado en lo que ya dijimos sobre las máquinas térmicas. Y ahora vamos a dar paso, jóvenes, al estudio de los ciclos, ¿sí? El ciclo de Otto, el ciclo de Diésel, ¿sí? Estamos ya, como repito, habíamos ya trabajado con ciclos hace unas sesiones, pues vamos a aprovechar este conocimiento que ustedes tienen fresquecito, ¿sí? Bien, ahora, vamos a empezar entonces en la siguiente sesión con esta parte, ¿sí? Si tienen dudas, me avisan, por favor, me escriban ahí en el video y con gusto se las respondo.